¿no? las alteraciones de las plaquetas, del número de plaquetas, y la siguiente haríamos leucemias, ¿no? Para no separarlo, porque en la programación ponen plaquetas, leucemia aguda y la otra enfermedad de plaquetas con la leucemia crónica. Entonces, mejor es tocar plaquetas, todo, y la siguiente hacemos leucemia aguda y crónica para que se entienda mejor, incluso con los casos clínicos. ¿Les parece? Así lo vamos a hacer. Bien, ¿se ve la presentación, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, eso se ve claro. Ya, listo. Entonces vamos a empezar. Ahí voy a presentar algunos casitos, perdón, y para poder entender un poquito más estos aspectos, ¿no? De las alteraciones de las plaquetas, ¿no? Que pareciera que es un poco complejo, pero en sí no es tan complejo como el caso de las leucemias, ¿no? Miren ahí, tenemos un casito clínico, por favor, atentos y grábenlo bien y revísenlo después, porque así se mira bien en el examen, ¿ya? De repente se cambian algunos datos, valores, etcétera, ¿no? Para que no parezca igual, pues, pero generalmente los casos no tienen por qué ser diferentes. Incluso estos casos clínicos que están colocados ahí jóvenes, yo he revisado los casos de los exámenes de, del internado, del examen nacional, el ENAM, ¿no? Algunos. Entonces, casi tienen los mismos parecidos, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia. Así vienen los exámenes, en los casos clínicos, en los exámenes que ustedes van a dar después, ¿no? Tanto para internado, para serum, para residencia, similares, ¿no? No son muy complicados. La clave está en que ustedes tienen que identificar valga la redundancia, el elemento clave, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que se pregunta? Porque a veces el caso parece grande, pero al final, ¿qué es lo que están preguntando, no? Solamente un dato, un diagnóstico, no sé, algún dato específico. Entonces, miren, en este caso uno, se trata de un señor, miren, ya tenemos un dato importante, un varón de 55 años de edad, y es un adulto, ¿no? Pero dice que sin antecedentes patológicos relevantes. O sea, quiere decir que no tiene enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, no es un paciente que toma fármacos, ¿no? Porque no tiene patologías, no es un paciente que tenga alguna enfermedad grave, ¿no? Inmunosupresión, inmunodepresión, etcétera. Entonces, esto es importante porque se supone que es un sujeto sano. Por ahí partimos, hasta aquí. Dice que presenta desde hace 2 meses, este es otro dato importante, el tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de un tiempo de 2 meses, entonces es un proceso ya crónico, ¿no? Este paciente tiene 2 meses con esto, con esta sintomatología y signología, ¿no? Tiene gingivorragia, primer dato a tener en cuenta, ¿no es cierto? Sangrado en las encías y hematomas, ojo, hematomas en todo el cuerpo. No especifica el caso si es espontáneo o es traumático, ¿no? Aparentemente son espontáneos. Al examen se observa piel, en la piel equimosis, otro dato, ¿no? Que tenemos que analizarlo bien, generalizada con hematomas grandes en miembros inferiores y no esplenomegalia. Mira, este dato que o sea, no hay esplenomegalia, pero lo ponen por algo aquí, ¿de acuerdo? No le ponen, no tendrían por qué ponerlo si es que no hay, ¿no? Pero se pone generalmente por algo. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos gingivorragia, equimosis, hematomas, tenemos signos de sangrado importante, ¿no? Signos de sangrado mucocutáneo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Sangrado mucocutáneo. ¿Cuál es? Gingivorragia, hematomas, equimosis. Hasta ahí nada más, cuando si me llegara un paciente, porque así lo vamos a recibir en emergencia, con estos signos diciéndome, doctor, tengo esto, me sangran las encías, me han salido estas manchas, yo lo examino, veo que tiene equimosis, ¿no? Y no tiene el vaso grande, o de repente no le examino bien, pero por lo menos sé que tiene equimosis, tiene hematomas. Entonces yo inmediatamente, ¿no? Inmediatamente pienso ¿en qué elemento celular? En plaquetas, ¿no es cierto? Algo está pasando, exactamente, ¿no? Esta es una asociación que rápidamente se forma en la cabeza del médico, ¿no? Plaquetas. Las plaquetas están disminuidas. Es lo primero que pienso yo, ¿de acuerdo? Entonces,
las plaquetas están disminuidas, lo primero que pienso, ¿no? Una trombocitopenia, ¿de acuerdo? Pero no es lo único. Recuerden ustedes que en una hemorragia o un hematoma de la piel, de quimio, o una hemorragia, no siempre las plaquetas es el único elemento que está alterado, ¿no? Pueden ser que las plaquetas sean normales en número, pero no están funcionando bien. Puede ser que el paciente tenga un problema, un déficit de factores de coagulación, ¿no? O sea, otros elementos que además de las plaquetas también expliquen el sangrado, ¿ya? Entonces, no es solamente plaquetas, pero yo lo primero que pienso son en plaquetas. Entonces, le hago un hemograma y miren los leucocitos, a ver si ustedes van ya ayudándome. El valor de los leucocitos, 9.850, ustedes deben saber que es normal, ¿cierto? Igual, la hemoglobina, ¿qué les parece? 8,2. No está disminuido. Exactamente, ya tiene una anemia este pacientito, ¿no? Entonces, no solamente tiene trombocitopenia probablemente, sino también ya tengo identificada la anemia. Y cuando le pido las plaquetas, le miro las plaquetas, están en 22.000. ¿Qué le parecen las plaquetas? Están disminuidas también. Bastante disminuidas, ¿no es cierto? Bastante disminuidas. Porque nosotros sabemos que los valores de plaquetas son entre 150.000 y 450.000. Hasta 100.000 podría yo estar tranquilo, pero tiene menos de 100.000, es más, menos de 50.000, que es el punto de corte para yo preocuparme, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con dengue, yo le miro las plaquetas, ¿no? El paciente tiene 60.000, 70.000, 80.000, el paciente está preocupado, está asustado, pero yo estoy tranquilo porque sé que no baja de 50.000. Pero menos de 50.000, y acercándose a los 20.000, ya esto es preocupante, ¿no? Porque el paciente puede tener un sangrado espontáneo, ya lo vamos a ver por ahí. Pero este valor es muy, 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 muy alterado, ¿de acuerdo? La hemoglobina no está tanto, pero sí, pues hay, como el paciente ha tenido gingivorragia, o sea, sangrado, entonces ahí también se van los eritrocitos, ¿no? Por eso es que el paciente tiene hemoglobina, una anemia moderada, pues, ¿no? Pero tiene anemia. Y otro dato importante, porque esto también se pide en emergencia, el famoso test de Coombs, que está positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos orienta el test de Coombs? ¿A qué nos orienta? Ustedes el test de Coombs lo van a pedir para muchas cosas, no solamente para. Porque está al revés esto de acá. A ver, ahora sí, a ver, así. Ah, ya, ahí está, el test de Coombs, ¿no? El test de Coombs está positivo, positivo. Entonces, el test de Coombs es un marcador de anticuerpos en el paciente. Anticuerpos, pero que se originan, ¿no? De manera, son autoanticuerpos, ¿no? O sea, el mismo cuerpo los origina en base a algunos antígenos que pueden ser del mismo cuerpo, ¿no? Pueden ser agentes externos, pero también pueden ser agentes internos. Entonces, hay presencia de autoanticuerpos en el paciente. Algo reaccionó, ¿no? Y en el frotis de sangre y médula ósea encontramos, ¿no? De repente solamente en el frotis nada más, pero aquí le han hecho frotis de sangre y de médula ósea, o sea, le han hecho un estudio más profundo. Una hiperplasia de megacariocitos. Hiperplasia significa aumento de números, ¿no? Está aumentados la cantidad, números, de los megacariocitos que son los precursores de las plaquetas. Estos son los precursores de las plaquetas. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable ahí? A ver, la pregunta es diagnóstico más probable en base a todos estos elementos. Tenemos ahí ¿Podría uno, ser, dos, doctor? tres, cuatro. ¿Cuál sería, a ver, para ti? Doctor, ¿podría ser la trombocitopenia inmune? ¿Ya? ¿Cuál es lo que te orienta a pensar en una trombocitopenia inmune? Ah, ya, doctor. Lo que pasa es que, a ver, para hacer corta esa respuesta, tiene un test de Coombs positivo, no tiene Ajá, esplenomegalia y hay ya, hiperplasia de megacarcitos. perfecto. O sea, tienes sobre todo el test de Coombs, ¿no? Este elemento Claro. ya te orienta, ¿no? Porque trombocitopenia simplemente significa disminución de plaquetas. Hasta ahí cualquiera podría decir, ¿no? Hay una trombocitopenia, pero el test de Coombs ya me orienta a que sea un proceso inmunológico. Entonces, este podría ser la respuesta. A ver, trombocitosis esencial, ¿por qué no sería? Porque están disminuidas, no aumentan. Exacto, trombocitosis es aumento, todo lo contrario, exactamente, esta no es. Ya este es el otro capítulo, ¿no? Trombocitosis. La clase de hoy día, pero la segunda parte. Trombocitopatía hepática, dice, ¿no? ¿Podría ser una trombocitopatía hepática? ¿No? Entonces, trombocitopatía implica alteración de la función, no del número. O sea, el paciente tiene plaquetas normales, ¿no? Pero la función es lo que está alterada. Ya recuerden, la plaqueta o se altera en su número o se altera en su función. Entonces aquí no tenemos exámenes de laboratorio
que nos diga que el paciente tiene una enfermedad hepática o trastornos de los factores de coagulación. Pero el número no, sí está alterado, por lo tanto no es trombocitopatía, pues, ¿no? El número nada más pues, está disminuido. La trombocitopatía, el número no se altera. ¿Ya? Entonces también descartado. Y una mielodisplasia, bueno, una mielodisplasia que es un poco más complejo de repente para ustedes, pero les doy un dato, ¿no? La mielodisplasia tiene que ver pancitopenia. Así se presentan muchos de los pacientes con mielodisplasia y blastos, ¿no? Pero bueno, los blastos no siempre, pero blastos menos del 5%, ¿no? Blastos que, al igual que una leucemia. Esta es una enfermedad que es una pre-leucemia, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos otros elementos. No hay pancitopenia porque los leucocitos son normales, ¿de acuerdo? Sí hay una visitopenia, pero lo que más predomina es la caída de las plaquetas. Por lo tanto, me oriento pues, a pensar que es una trombocitopenia autoinmune o inmune, ¿no? El famoso PTI, ya que ya lo vamos a ver. Esa sería la respuesta. Muy bien. El siguiente casito, para entrar ya a la teoría, miren, dice una mujer de 26 años, ya una mujer más joven, pero tiene algunos datos, ¿no? Importantes. Es obesa. Ojo, factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Para muchas cosas cardiovascular y por muchas enfermedades, ¿no? Recuerden que la obesidad, ¿no? No solamente para la dislipidemia, para síndrome metabólico, para diabetes, para hipertensión, para enfermedades autoinmunes, sino también para enfermedades infecciosas, para el COVID, por ejemplo, ¿no? Era lo que hacía más severidad y fallecían, ¿no? La obesidad. Es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades. Pero este paciente tiene fiebre, miren, una paciente obesa que tiene fiebre. Ojo, trastorno de sensorio, está soporosa. Y recuerden ustedes los niveles de neurológicos, ¿no? Paciente despierto, paciente somnoliento, ¿no es cierto? Somnoliento, paciente soporoso y paciente en coma. Si esta paciente está aquí, está a un paso del coma, está en sopor, quiere decir que para estimularla, para despertarla, hay que hacerle estímulos intensos, fuertes, ¿no? En cambio, el somnoliento tú le llamas fuerte y se despierta. El soporoso tienes que hacer estímulos dolorosos en el soporoso. El coma, ya nada que hacer, ¿no? No hay estímulo, no despierta el paciente. Entonces, está con una alteración, ¿no? Del nivel de sensorio. Además, hay petequias, palidez reciente, dice, ¿no? O sea, un cuadro agudo. Y hasta ahí tengo una paciente grave, ¿ah? Porque ya tiene trastorno de sensorio, es una paciente grave. Entonces, si tiene fiebre, petequias, petequias, yo pensaría pues un proceso infeccioso, ¿no? Una infección, por ejemplo, una meningitis, ¿ya? Porque tiene fiebre, tiene sopor y tiene petequias, una meningitis por meningococo, petequias, ¿no? Pero bueno, pues así pienso yo en la emergencia, si me llega así. Ya, perfecto, pues no. Pero le pido al toque un hemograma, me sale que tiene otro dato que no cuadra con la meningitis, anemia, ya severa. Igual, plaquetas disminuidas, 70.000, ¿no? Y miren, la urea. Todos sabemos que la urea, máximo 40, ¿no? Y la creatinina, 1,2. Entonces, tanto la urea como la creatinina están alteradas. Sigo con los exámenes. Bilirrubina indirecta está aumentada, la indirecta, ¿ya? Y bueno, de repente, pues si soy un poquito más acucioso, podría pedirle yo, o después se podría pedir, ¿no? Si es que no se pedía en ese momento, un frotis de sangre periférica, porque de repente tiene alteraciones de la hemoglobina, las plaquetas, ¿no? Y presencia de este elemento llamado esquistocito, ¿ya? El test de Club negativo y además, bueno, anticuerpos Adams 13. Y esto, digamos, ya es una ayuda tardía, pues no, o sea, este es un examen que se pide después, pero ya salió positivo. Bueno, lo que quiero recalcar aquí es lo siguiente: es una paciente que tiene compromiso del sistema, perdón, del sistema nervioso central. Uno, tiene un compromiso hematológico, ¿no? Una anemia, tiene plaquetopenia, ¿no? Tiene además por ahí un trastorno hepático, ¿no? Tiene la bilirrubina alta, pero sobre todo tiene trastorno renal, está afectado el riñón, ¿no? Entonces, mira, hay compromiso de varios órganos: hematológico, hepático, del sistema nervioso central, ¿no? Y del riñón. Entonces,
Eso ya no es normal, ¿ya? Eso ya no es una meningitis simple. Entonces, hasta ahí ya hay una enfermedad más grave. Entonces, ¿qué me orienta? ¿Qué me ayuda? Los esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? Bueno, los glóbulos rojos tienen, pues, cuando uno los mira de frente, son así. No es el núcleo, ¿no? Sino son bicóncavos. Y si uno los mira de perfil, el glóbulo rojo tiene así, ¿no es cierto? Un glóbulo rojo. Sin embargo, los esquistocitos son glóbulos rojos destruidos, así, rotos, ¿ya? Destruidos. Eso es un esquistocito. Es un glóbulo rojo que ha sido lisado, más o menos, destruido, ¿ya? Eso se ve en frote de sangre periférica. Entonces, cuando un glóbulo rojo está lisado, ¿no? Entonces ese es un signo de microangiopatía, ¿ya? Entonces, un vaso sanguíneo ha sido alterado, este es el endotelio, el endotelio, el endotelio, el endotelio, y algo ha pasado acá que los glóbulos rojos se están destruyendo. No están normal los glóbulos rojos. Algo está pasando acá. Una microangiopatía, una lesión del endotelio, que ha originado que estos glóbulos rojos se rompan, se lisen. Por eso que el paciente está haciendo una anemia hemolítica, porque se están rompiendo los glóbulos rojos, se está liberando la hemoglobina, y esa hemoglobina se va a expresar como aumento de la bilirrubina, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo digo, ah, ya, hay una microangiopatía. Entonces, sin tener en cuenta los anticuerpos Adams 13, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Un linfoma Hodgkin o un linfoma en general. ¿Cuál es el elemento clave del linfoma para yo pensar esto en un linfoma? A ver, ustedes todavía no llevan linfoma, ¿no? Bueno, los síntomas B. ¿Se han escuchado hablar ustedes de los síntomas B? Fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto? Sudoración nocturna, así como una TB. Síntomas B. Eso tiene que tener el paciente. Y sobre todo, generalmente mayor de 4 semanas, ¿no? Y esto es un cuadro agudo, reciente. No cumple, no tiene síntomas B. La fiebre no es el único, tiene que tener más síntomas B. Y las adenopatías. Tiene que haber adenopatías. Ganglios agrandados. No tiene este paciente. No tiene. Entonces, no es un linfoma. Así no es un linfoma. ¿Ya? Eh, a ver, esto lo dejamos porque esta para tocarla nosotros. Vamos a descartar nosotros primero. Una trombocitopenia inmune. Bueno, acá me dice que el test de Kuhn es negativo, ¿no es cierto? Entonces, no es una trombocitopenia inmune. Sí hay una trombocitopenia, pero no es inmune. No es este. Una leucemia amiloide crónica. ¿Qué tengo que tener? Para una leucemia amiloide es la siguiente clase. Les voy adelantando. Tenemos que tener un aumento exagerado de los leucocitos. Leucocitos, ¿ya? Eso tiene que estar aumentado. Los leucocitos. Acá no me dice nada, no hay leucocitos, ¿no? Ya me hubiese dado ese dato. Sobre todo los granulocitos tienen que estar aumentados, por lo menos más de 20.000, ¿no? Para pensar si quieren una leucemia amiloide crónica. Tengo que tener blastos, no, y otros elementos. No tiene este paciente. Y una leucemia linfocítica aguda o linfoblástica aguda, también es el término, linfoblástica aguda. Tiene que haber pues blastos, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, blastos, más del 20%. Blastos, no, presencia de blastos, acá no hay blastos. Prótesis de sangre periférica, solamente esquistocitos. No hay blastos, no hay aumento de granulocitos en el frotis de sangre periférica. Lo que hay es esquistocitos. No es leucemia linfocítica o linfoblástica aguda. Tampoco es este. ¿Ya? Tampoco es este de acá. Entonces, la única que es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? El famoso PTT, que ya lo vamos a ver también ya, que es una enfermedad grave, mortal, si no se trata, ya que se acompaña además de trombocitopenia, se acompaña de anemia hemolítica, se acompaña de falla renal, de fiebre, hay una péntada que ya vamos a ver, ¿no? Trastorno neurológico, pero el dato clave es los esquistocitos, los esquistocitos. Esto, cuando aparece en una lámina periférica, en un paciente con anemia, con trombocitopenia, piensen en
púrpura trombocitopénica trombótica. Ya vamos a ver el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Y estos anticuerpos ADAMS13 también lo vamos a ver cuando revisemos. ¿No? Este es una enzima, les voy adelantando, el ADAMS13 es una enzima que generalmente, a ver, espérense bueno, por acá lo vamos a poner, ¿no? No domino mucho del lápiz, ya. ¿No? Cuando en un vaso sanguíneo se forma, bien loco es esto, ya. Cuando en un vaso sanguíneo se rompe el endotelio, no se libera el colágeno y inmediatamente pues vienen las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, ahí las plaquetitas, se van, ¿no? Uniendo, pero para unirse el endotelio, este colágeno con las plaquetas, hay un puente, que es el factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand empieza la adhesión de la plaqueta, se adhieren las plaquetas y luego las plaquetas se van agregando para formar el coágulo, ¿no? El tapón primario, ¿no? De coagulación. Entonces, una vez que ya cumplió su misión, ya hay hemostasia primaria, viene una enzima de corte, que lo que va a hacer es cortar este puente. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal, ¿no? Cuando ya cumplió su misión, la coagulación primaria, viene esta enzima de corte, enzima llamada ADAMS13, viene y corta acá y se libera el tapón, ¿no? Entonces, y se degrada, pues ya después. Entonces, en esta enfermedad, en el PTT, resulta que esta enzima es atacada por anticuerpos. Vienen anticuerpos, ¿no es cierto? Y lo destruyen. Y no hacen que esta enzima corte a este puente. Entonces, cualquier lesión que ocurra en el vaso, en estos pacientes, el tapón queda ahí y se van formando cada vez más. Más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas y forma trombos dentro de este vaso sanguíneo. Porque no lo pueden destruir, no se destruye, no se corta. ¿Ya? Entonces, estos son los anticuerpos ADAMS13 que ya lo voy a explicar en la teoría. Muy bien. Entonces, la respuesta acá era PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, una enfermedad grave, mortal, a diferencia de la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune. Muy bien. Entonces, para que entremos en contexto de los trastornos de las plaquetas, les había dicho que cuando hay una hemorragia, no pensemos solamente en alteración del número de plaquetas. Pueden estar alterado el número, sí, pero también puede estar alterado la función de las plaquetas, miren. Cuando se altera el número de las plaquetas, según puede haber trombocitopenia si está disminuido, o trombocitosis si está aumentada las plaquetas. Cuando está alterada la función de la plaqueta se llama trombocitopatía. Por eso decía, la trombocitopatía no es alteración, es del número, sino de la función. Y las trombocitopatías, que no es la clase de hoy, puede ser congénita, pero generalmente son adquiridas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que sangra, no solamente vean el número de plaquetas, también vean la funcionalidad de las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces pueden pedir factores de coagulación, por ejemplo. Pero ¿en qué pensamos que las plaquetas están alteradas en su función? En los pacientes urémicos, miren, en los que tienen enfermedad renal crónica. Ya ustedes creo que han llevado nefrología, ¿no? En los pacientes que tienen enfermedad hepática, la cirrosis, ahí está. Por eso estos pacientitos sangran, los cirróticos, de repente con cirrosis sangran, no solamente porque en ellos también hay disminución de las plaquetas, también hay trombocitopenias, pero también está alterada la función, o sea, una alteración mixta, ¿no? Función y número, en los pacientes con cirrosis. Este es el ejemplo más claro, ¿ah? Los que tienen cirrosis. Algunas personas que hacen reacción a los AINES también alteran la función de las plaquetas y sangran. Pueden producir sangrados digestivos, ¿no? Y sangran el pacientito, entonces, por consumo de AINES, ¿no? Entonces, esto se ve en trombocitopatía, ¿no? Pero no es la clase de hoy. Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar la trombocitopenia, en la cual el número de plaquetas es menor a 150.000, y la trombocitosis, en la cual el número de plaquetas es mayor a 450.000. Estas son las causas que ya la vamos a ver, ¿no? Causas y clasificación que ya la vamos a ver en cada una de ellas. Bien, entonces, recuerden, es importante siempre hacer un recordar de la formación de las plaquetas. ¿Ya? Ustedes conocen las plaquetas por figuritas, por esquemas, lo conocen así, ¿no? Así conocen sus plaquetitas ustedes. Cuando uno pide un hemograma,
ahí nos dan el número de las plaquetas, de estas plaquetitas, ¿no? Las cuentan, que tienen que estar entre 150.000 y 450.000, las plaquetitas. Esas son las plaquetitas ya adultas, maduras, ¿de acuerdo? A pesar que son pequeñitas, son las funcionales, las que funcionan, pues, ¿no? Tienen adentro sus gránulos, todo eso. ¿De dónde vienen esas plaquetitas? Miren, aquí tienen el megacariocito, que es el precursor inmediato. Este megacariocito procede de esta otra célula que es pro-megacariocito. Esta viene de un megacarioblasto, es una célula inmadura. Y esta viene del precursor mieloide. Ojo, mieloide, esto lo vamos a ver en anemias, ¿ah? Pero ya vayan entendiendo. Un precursor mieloide. El precursor mieloide, ojo, va a dar a los glóbulos rojos, va a dar a los glóbulos blancos y va a originar a las plaquetas. Por eso se llama precursor común mieloide. El otro precursor común es el linfoide, que origina los linfocitos B y T. Y se acabó. Entonces, este precursor origina un megacardioblasto, de aquí viene un promegacariocito, y de ahí viene el megacariocito, y a la sangre pasan, ¿no?, los restos de este citoplasma, ¿no?, de este megacariocito, como plaquetas. Todo esto es en médula ósea. De la línea para acá es médula ósea, y de la línea para acá esto es sangre periférica. Bueno, y el precursor mieloide común procede pues de la célula madre hematopoyética o llamada stem cell. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro elemento hay que recordar? Esto, los precursores de, de las plaquetas, desde ya sus inicios, desde que ya son precursor mieloide o megacardioblasto, ya tienen receptores, miren, en su membrana. ¿Receptores de qué? De esta hormona importantísima llamada trombopoyetina. Acá está, en rojito abajo, trombopoyetina. Así como los glóbulos rojos requieren de eritropoyetina para su formación, las plaquetas requieren de trombopoyetina. Y se unen, miren. ¿Para qué se unen? Para que siga la proliferación y maduración pues, de las células. Para que siga su maduración, ¿no? La trombopoyetina. Importantísimo, ¿no? ¿Dónde se forma la trombopoyetina? En el hígado. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En el riñón. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a, aquí hemos visto nosotros el receptor pequeño con la trombopoyetina. Ahora vamos a ver más detalle en el citoplasma del megacariocito, ya que es el precursor inmediato de la plaqueta. Esta es la membrana del megacariocito. Ahí está el receptor en celeste, el receptor de la trombopoyetina. Ahí está, miren el receptor, sus dos bracitos. Y aquí está la hormona, trombopoyetina. ¿Qué está haciendo? Uniéndose, pues, se está uniendo, ¿no? ¿Para qué? Para activar toda la cascada, las señales intracelulares, toda la cascada y puedan formarse las plaquetas, ¿ya? Este receptor es importante. Si no hay trombopoyetina, no hay formación de plaquetas nuevas. Pues es importante que haya trombopoyetina. Sin embargo, miren, este, el, bueno, esto lo vamos a ver en la enfermedad, ¿no? En algunas enfermedades, estos receptores que tienen algunas partes internas, llamada JAK, ¿no? El JAK es una proteína que está en la parte interna de la membrana, que tiene algunos sitios, ¿ya? Algunos sitios, este de acá, los amarillos, que son fosforilantes, ¿no? Se fosforilan con ATP, ¿ya? Con ATP. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando se une la trombopoyetina, internamente el receptor JAK se activa, pues se activa, ¿no? Estos sitios fosforilantes se unen a ATP y pues traducen toda la señal para que se generen nuevas plaquetas, ¿ya? Este es el proceso un poco más a detalle. Les hago presente eso porque cuando hay mutación de este gen JAK, que está aquí en rojo, cuando hay una mutación genética y se cambia un solo aminoácido en esta proteína que es parte del receptor, que está en la parte interna de la membrana, una sola mutación va a generar una alteración en toda esta fosforilación del receptor. De tal manera
que se origina pues un crecimiento descontrolado de las plaquetas, crecen demasiado. Ya vamos a ver eso en la trombocitosis. ¿De acuerdo? Entonces, este receptor pues sirve también para entender que algunos medicamentos, por ejemplo, los llamados agonistas de la trombopoietina, que son fármacos, ¿no? Se unen a este receptor e imitan la acción de la eritropoietina, ¿no es cierto? Imitan la acción de la trombopoietina. Acá, el que está en morado. La robiplostin es un fármaco que es un agonista de la trombopoietina, es un imitador de la función, ¿no? Pero también se ha descubierto ya otros fármacos, como el trombopag, que es un agonista, pero del receptor de la trombopoietina, ¿no? Entonces, este fármaco se une aquí. O sea, no se une acá en el sitio de la trombopoietina, sino en el receptor. Igual, estimula también toda la cascada de formación de las plaquetas, ¿ya? Entonces, recuerden este gen, el famoso gen JAK, 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 ¿ya? Y hay un gen que va a estar alterado, el JAK2, pero este es el gen JAK, es un gen que está en la mayoría, en muchas células, no solamente de las plaquetas, está en muchas células, y su función principal es crecimiento, proliferación celular, de la célula donde se encuentra, en ese caso de la plaqueta. Muy bien. Entonces, la trombocitopenia, que es la primera enfermedad que vamos a ver, la trombocitopenia, algunas generalidades, ¿no? Recuerden que es menor a 150.000. La función plaquetaria sí puede alterarse en su número, ¿no? O en su déficit cualitativo, ¿no? Esta es la llamada trombocitopatía. Trombocitopatía, ¿no? Para diferenciarlo de la trombocitopenia, ¿de acuerdo? Si cuando está disminuida trombocitopenia, cuando está aumentada trombocitosis, cuando está alterada la función, o sea, hay una alteración cualitativa, se llama trombocitopatía, ¿no? Y las causas de la trombocitopenia generalmente son dos, una central y una periférica. Central en médula ósea y periférica en la sangre, ¿no? Entonces ya vamos a ver las causas a más detalle, ¿no? La causa más frecuente de trombocitopenia es la pseudotrombocitopenia. Bueno, esto ha cambiado ya, porque ahora ya se usan nuevas sustancias para obtener la muestra de las plaquetas. Antes usaba este anticoagulante. ¿Y esto qué hacía? Originaba aglomeración de plaquetas. Las plaquetas se pegaban unas a otras y cuando se contaban estaban disminuidas, ¿no? Porque se pegaban las plaquetas. Ahora ya ahora usamos anticoagulantes que contienen citrato, de tal manera que ya la pseudotrombocitopenia ya no es una causa frecuente. Más bien la infección viral sí, que esto sí hay bastante, causa trombocitopenia leve, ¿de acuerdo? Las infecciones virales, entre ellas el dengue causa trombocitopenia, y el COVID también causaba en su momento trombocitopenia, y muchos virus más. Bien. Entonces, recuerden ustedes preguntar a los pacientes o averiguar si el paciente tiene una enfermedad hepática que puede explicar la trombocitopenia de su paciente. Si es un paciente con cirrosis, ahí está la explicación. Lupus también se acompaña de trombocitopenia, bastante frecuente. Fármacos como AINES, ¿no? Mientras más bajas estén las plaquetas, se van a expresar con más frecuencia los signos de sangrado mucocutáneo. Mucocutáneo, ¿de acuerdo? Mucocutáneo, sangrado mucocutáneo. Sangra las mucosas y sangrado en la piel. Entonces, este sangrado mucocutáneo es el que vamos a investigar cuando examinemos al paciente. Pues no, si ustedes ven un paciente que está bien tapado, destápenlo, pues no. O sea, no solamente van a hacer, a preguntar nada más cómo está el paciente, no, destápenlo. Examinen a su paciente, tienen que destaparlo, no tengan vergüenza, ¿no? Ustedes van a ser los médicos. Entonces, cuando uno destapa al paciente, encuentra pues signos, ¿no?, de sangrado, petequias, equimosis, epistaxis, hemorragia gingival, luego las conjuntivas. Hay pacientes, mujeres que tienen metrorragias, otros ya cuando es menos frecuente, pero también pueden llegar a ser hemorragias digestivas, ¿no? Son más graves, ¿ah? Urinario cerebral. Entonces, buscar también si hay hepatoesplenomegalia, sobre todo esplenomegalia, ¿no? Porque eso también explica la bajada de plaquetas. Focos infecciosos, recuerden que la sepsis también se acompañan de trombocitopatías, ¿no? Linfadenopatías, masas o tumores, también los tumores también, los cánceres pueden producir también alteración de las plaquetas, ¿no? Pero todo eso tenemos que buscar. Y cuando uno pues ya tiene una trombocitopenia, hay que
ver la analítica, los exámenes, pues, ¿no? El clásico hemograma básico, pues, con recuento mandal de plaquetas y frote de sangre periférica, esto es clave. ¿Ya? Y depende, pues, del paciente, ¿no? Tendremos que pedir en algunos casos, no en todos, estudios de coagulación, ¿no es cierto? Tipo de sangría, bioquímica renal, hepática o tiroidea, ¿no? Pruebas, algunas, si sospechamos de un paciente con síndrome urémico hemolítico, el famoso SHU, pedimos pues bioquímica renal, ¿no? Si sospechamos de lupus, vamos a pedir ANA, anticuerpos antinucleares, ¿no? Si pensamos en una enfermedad autoinmune, vamos a pedir el test de Coombs. Si pensamos en una infección por VIH, hay que pedir serología, pues para VIH, hepatitis, citomegalovirus o Epstein-Barr. Los estudios de imagen siempre es importante, sobre todo para ver esplenomegalia, ¿ya? Porque a veces uno examina al paciente y uno no puede examinar el vaso como debe ser, ¿no? Entonces el vaso a veces no se palpa. El paciente tiene esplenomegalia por ecografía o tomografía, ¿no? Y ya cuando el caso es muy avanzado o no se cuenta, o los exámenes que hemos hecho no nos dan la causa, hay que hacer biopsia, pues, ¿no? Biopsia de médula ósea, ¿no? Con análisis citogenético, etcétera, ¿no? Las tinciones especiales de médula ósea, ¿no? Para buscar la causa. Sobre todo pensando que es una enfermedad de médula ósea, ¿no? Una trombocitopenia central. ¿Ya? Entonces, la clasificación, bueno, hay una clasificación fisiopatológica según el mecanismo, el principal es disminución en la producción de las plaquetas, su consumo, destrucción o secuestro de las plaquetas. Estos son los mecanismos principales que vamos a ver, los tres. ¿Ya? Esos son los principales. También hay por hemodilución, por ejemplo, en la gestación, ¿no? En la gestación se acumula más plasma y disminuye el número de las plaquetas, ¿no? Pero es por hemodilución, o sea, es una hemodilución en la gestante fisiológica, porque después de la gestación, que acaba la gestación, las plaquetas recuperan su número. Y la etiología se relaciona bastante según el mecanismo, por eso es importante, ¿no? Según el mecanismo vamos a tener la causa un poco más exacta. Entonces, ¿por qué bajan las plaquetas? Ya hemos dicho, un mecanismo central, déficit en la producción de plaquetas, y dos periféricos, o destrucción o consumo, o secuestro en el vaso. Bien. Entonces, miren, muchas enfermedades pueden originar que las plaquetas estén alteradas porque no hay una producción adecuada en médula ósea, o sea, un déficit en la producción de médula ósea. La médula ósea deja de producir plaquetas secundario a estas enfermedades, ¿no? Aplasia medular, mielodisplasia, o infiltración de la médula por leucemia, mieloma, cáncer en general, ¿no? Cualquier cáncer, ¿no? O cualquier cáncer hematológico que infiltra la médula ósea va a tener como una de las consecuencias trombocitopenia, porque además hay otras alteraciones hematológicas, pero la trombocitopenia. Y estas requieren estudios de médula ósea, ¿no? Si sospechamos de estas enfermedades, requieren estudios de médula ósea. Pero también pacientes que han recibido quimioterapia, radioterapia, también pueden producir este déficit de producción. Miren, las anemias carenciales, ¿no? Que creo que eso lo lleva con el doctor Quevedo, me parece. Entonces, todo paciente que tiene anemia megaloblástica o anemia carencial por déficit de ácido fólico, vitamina B12 y hierro también, ya, miren, estos son los sustratos importantísimos y vitales para que la médula ósea produzca glóbulos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? Entonces, si un paciente tiene anemia carencial, ¿con qué va a producir la médula ósea plaquetas o glóbulos rojos? Entonces, se va a expresar como trombocitopenia, pues. Bueno, algunas enfermedades como tuberculosis, VIH, parvovirus u otros virus también producen disminución, ¿no? Un déficit temporal, porque si el paciente se cura de estas enfermedades, las plaquetas se recuperan, ¿no? Alcoholismo, bastante frecuente, pacientes que tienen cirrosis, por ejemplo, y consumen alcoholismo, ¿no? O fármacos también pueden producir, ¿no? Bien, y algunas enfermedades hereditarias que no son muy frecuentes en nuestro medio, pero que también pueden producir una alteración en, el número en la producción de plaquetas en médula ósea. Este es el mecanismo más frecuente, ¿ya? La destrucción o consumo de las plaquetas, pero en sangre periférica. Entonces, las plaquetas crecen bien en la médula ósea, pasan a la sangre, pero ahí algo sucede que
aumenta su destrucción o consumo. Entonces, ¿cómo se destruyen las plaquetas? Generalmente por mecanismos inmunes. Ahí está. En resumen, ¿no? Por mecanismos inmunes, pero también por mecanismos no inmunes. ¿De acuerdo? Entonces, las plaquetas se destruyen o consumen por mecanismos inmunes y no inmunes. Los inmunes, ¿qué implica? Anticuerpos. ¿De acuerdo? Anticuerpos. Entonces se pueden formar, miren, anticuerpos contra las plaquetas por un montón de razones. Por, el donante, o sea, cuando le ponen sangre, el recién nacido, por lupus, antifosfolipídico, enfermedades infecciosas como el dengue, ¿no es cierto? Neoplasias, fármacos, o sea, ¿no? Drogas inmunosupresoras, fenitoínas, o sea, una serie de razones, ¿no? Enfermedades, situaciones en las cuales se forman anticuerpos contra las plaquetas, anticuerpos, ¿de acuerdo? Y las plaquetas, pues, unidas a estos anticuerpos, se destruyen, pues. Una plaqueta con un anticuerpo unido, ¿no es cierto? Pasa por el vaso y el vaso, el macrófago, las destruye, pues, las destruye. Entonces ahí tienen la explicación. Pero algunos anticuerpos no tienen estas causas, no se conocen, por eso se dice idiopático, ¿no? Y estos son los famosos autoanticuerpos contra las plaquetas, ¿de acuerdo? Igual que este caso, pero no se conoce la causa. Esta es la famosa enfermedad púrpura trombocitopénica idiopática. Se forman autoanticuerpos, ¿ya? Contra las plaquetas y se destruyen en los macrófagos del vaso principalmente. Esta es la enfermedad que vamos a ver después. Muy bien, mecanismos no inmunes, hay de dos tipos, ¿no? Principalmente. Microangiopáticos, o sea, significa que el problema está en el vaso sanguíneo, en el capilar, en el endotelio. Ahí es el problema. Entonces, ahí hay una microangiopatía, o sea, una lesión del endotelio que va a originar, ¿no? Lo que les había explicado en el caso de PTT, de púrpura trombocitopénica trombótica, se expone el colágeno, ¿no? Y se forman trombos, trombos de plaquetas. Las plaquetas se unen cantidad formando trombos y no hay quien los corte, no se corta el puente. Entonces, este trombo origina la enfermedad. ¿De acuerdo? En el niño es el síndrome urémico hemolítico similar, se forman trombos, pero es en el niño, el SHU. El PTT es en el adulto, el SHU es en el niño generalmente. O, además, en ciertas enfermedades, por ejemplo, originadas por una sepsis puede originar consumo de plaquetas. Se forman microtrombos, las plaquetas se agregan ahí, ¿no? En los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y se forman trombos de plaquetas y se consumen las plaquetas ahí. Acá se destruyen, acá se acumulan, se consumen, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo no inmune. No, aquí no tiene nada que ver los anticuerpos contra las plaquetas, ¿ah? No, no se forman anticuerpos contra las plaquetas. Sí se pueden formar anticuerpos contra la enzima de corte, pero no contra las plaquetas. Entonces, la coagulación intravascular diseminada, la preeclampsia, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, el paciente cuando tiene válvulas disfuncionales, válvulas viejas que no funcionan, la aórtica, ¿no es cierto? Entonces, por ahí en esa válvula aórtica afectada, cuando pasa la sangre, el glóbulo rojo y la plaqueta chocan con esas válvulas afectadas y se destruyen. Se destruyen. No es por plaquetas, es un mecanismo no inmune, es un mecanismo, una destrucción mecánica, por choque nada más, ¿no? Igual cuando al paciente le hacen diálisis también, ¿no? La sangre pasa por esos circuitos de mangueras y se destruyen las plaquetas también, pues, simplemente por un efecto mecánico. Igual en la féresis, ¿no? Que es extracción de sangre como tratamiento de algunas enfermedades, también eso produce disminución de las plaquetas. Este es el mecanismo más frecuente de trombocitopenia, así que es lo que vamos a preguntar. El otro mecanismo, después de la destrucción periférica, viene el secuestro, ¿ya?
de las plaquetas en el vaso, o sea, con crecimiento del vaso, esplenomegalia, ¿no? La esplenomegalia con secuestro. Y en algunos pacientes, ¿no? El vaso funciona más de lo normal, eso se llama hiperesplenismo, la función del vaso aumentada, ¿no? Entonces, ¿en qué casos aumenta? Pues tenemos, por ejemplo, si, algunas enfermedades hematológicas, ¿no? Mielo o linfoproliferativas, leucemia, policitemia, trombocitosis, ¿cuántas enfermedades? Leucemia, ¿no? Las leucemias, los llamados síndrome mieloproliferativos crónicos, ¿no? Producen esplenomegalia, ojo, producen esplenomegalia. Lupus, ¿no? Y más frecuente, cirrosis. Esto tenemos bastante nosotros. Insuficiencia cardíaca también. En la prevalencia y la incidencia de cirrosis es bastante alta en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, frecuentemente vemos pacientes con cirrosis y que tienen pues trombocitopenia por secuestro esplénico. ¿No? Y pacientes con falla cardíaca, cuando el vaso está congestionado, cuando el hígado está congestionado, ese paciente está descompensado, congestionado los órganos, hígado y vaso, entonces ese vaso crece, se llama esplenomegalia, y secuestra plaquetas, pues, ¿no? Porque está aumentada su función. Y otras enfermedades, las enfermedades hemolíticas, sobre todo las crónicas, ¿de acuerdo? Ya no es mi clase esa, pero recuerden, la anemia hemolítica crónica, jóvenes, tiene una triada: anemia, ya, ictericia y esplenomegalia. Esa es la triada de la anemia hemolítica crónica: anemia, ictericia y esplenomegalia. ¿Ya? Recuerden que la ictericia es por aumento de bilirrubina indirecta, anemia de cualquier grado y esplenomegalia. Esa es la triada de la anemia hemolítica crónica. La aguda solo tiene estos dos: anemia e ictericia, la anemia hemolítica aguda. La crónica tiene los tres. Entonces, como estas enfermedades, esferocitosis, es de nacimiento, es hereditaria, es crónica, también las talasemias, también la hemoglobinuria parasítica nocturna, son crónicas. Entonces, estos pacientes generalmente siempre están haciendo crisis hemolíticas. Y como es crónica, el vaso crece, pues, ¿no? Hay esplenomegalia y produce también trombocitopenia por hiperesplenismo. Algunas enfermedades virales agudas, como el citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis, también producen esto. Parásitos como paludismo, leishmaniasis e inmunodeficiencia, como el VIH, también produce trombocitopenia, ¿ya? Por esplenomegalia e hiperesplenismo. Otras razones, pero menos frecuentes: hipotermia, los pacientes politransfundidos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con hemorragia digestiva alta, ¿no? Al cual se le pone 2, 3, 4, 5, 6 paquetes de glóbulos, no, de sangre, politransfundido también. Entonces, esto sí también genera, pues, que el vaso actúe, ¿no? Y empieza a destruir, ¿no? Las plaquetas que llegan por ahí, las secuestra y las va destruyendo, las acumula y las va destruyendo. Y algunas enfermedades crónicas, pues. Muy bien. Entonces así se manifiestan la trombocitopenia, ¿no? La presencia de petequias, petequias y equimosis, ¿de acuerdo? Manchas rojas, vinosas, oscuras y petequias. Esto es común en todas las trombocitopenias, independientemente de la causa. Gingivorragia, acá, petequias, miren, en el fondo del paladar tiene petequias. Entonces, les dije al inicio que cuando el paciente tiene menos de 50.000, ya tiene riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? Mientras esté por encima de 50.000, no hay síntomas y este paciente se puede, a pesar que tenga, por ejemplo, 60.000, 70.000, 80.000 o 100.000 plaquetas, está disminuido, pues, ¿no? Pero está por encima de este valor. El paciente se puede operar, se puede hacer cualquier procedimiento: cirugía mayor, endoscopía, porque no hay riesgo de sangrado y no hay síntomas. Pero cuando ya baja a menos de 50.000 hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya menos de 50.000, ya pueden aparecer hematomas, por ejemplo, con cirugía entre 30.000 y 50.000 hematomas, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente tiene un trauma menor o cuando se somete a cirugía menor, por ejemplo, extracción de tal, ¿no? Biopsias de la piel, etcétera, puede sangrar.
Cuando ya llega a este punto, entre 10.000 y 30.000, o sea, en promedio 20.000, ¿de acuerdo? Ya aparecen sangrados espontáneos. Mucho cuidado, ¿no? Aquí el paciente va a requerir ya transfusión de paquetes de plaquetas, ¿no? Concentrados de plaquetas se llaman, ¿de acuerdo? Menos de 10.000, ya no, el paciente tiene sangrado interno, ¿no? Mucho cuidado, puede tener sangrado cerebral, sangrado digestivo y se muere el paciente. Aquí el riesgo de mortalidad es altísimo y requiere transfusión urgente. ¿Ya? Pero ya menos de 20.000, o sea, por menos de 20.000 para abajo, ya le estamos dando ya, al paciente lo estamos transfundiendo, ya con paquetes de plaquetas, le estamos transfundiendo ya. Recuerden que un concentrado de plaquetas, una bolsita es pequeñita, tiene más o menos 40 mililitros, un chiquito nomás. Cada una aumenta las plaquetas en 10.000. Cada paquetito me aumenta las plaquetas en el paciente en 10.000. Entonces, si yo tengo un paciente con 20.000 y tengo que sacarlo de esta zona de riesgo para llevarlo aquí, por lo menos a 50.000, le pondré pues unos 3 paquetitos, ¿no? 3 por 10 son 30.000, más 20 que tiene son 50.000, ¿no? Entonces ya lo saqué de esa zona de riesgo. Ahora, si le pongo 4 o 5 paquetitos, mejor todavía, pero llevo 60.000, 80.000, ya para poder estar tranquilo que el paciente no va a sangrar, ¿no? Muy bien. Con la edad aumenta también el riesgo de sangrado, recuerden, con la edad. Por eso, mucho cuidado los pacientes viejitos, ¿no? Los que tienen ya edades pues avanzadas, más de 60 años sobre todo, ya el riesgo es alto. El riesgo de sangrado es alto. Muy bien. Entonces, otra cosa importantísima es el algoritmo. Esto está en el Harrison, por si acaso. Entonces, miren, si ustedes tienen un paciente con trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas, miren ustedes cómo está la hemoglobina y cómo están los leucocitos. O sea, el hemograma completo examinen. Por eso yo siempre les hago examinar a los alumnos el hemograma, porque a veces se van a un valor nada más. No, vean plaquetas, vean hemoglobina y vean leucocitos. Si la hemoglobina o los leucocitos es normal, entonces tenemos solamente una trombocitopenia pura nada más. Entonces hay que pedir frotis de sangre periférica. Ya, si ahí en el frotis de sangre periférica las plaquetas son normales, ¿no? O apenas de tamaño aumentado, entonces hay que ver causas por fármacos, infección, la inmunitaria, congénita, ¿de acuerdo? Si en el frotis aparecen esquistocitos, o sea, esos glóbulos, ¿no? Rotos, les había dicho un glóbulo rojo normal se rompe, esos son esquistocitos. Entonces ya pensemos como causa de esa trombocitopenia una anemia hemolítica microangiopática. ¿Cuál de ellas? El PTT. El PTT, ¿no? Es una enfermedad que tiene anemia, trombocitopenia, pero es una anemia hemolítica por microangiopatía, presencia de esquistocitos, y eso es la causa de esa trombocitopenia. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando esté normal hemoglobina y leucocitos. Vemos frotis de sangre periférica. Pero si de arranque el paciente, además de las plaquetas disminuidas, tiene alterado su hemoglobina, o sea, hemoglobina baja y tiene disminución de leucocitos, o sea, tiene una pancitopenia, ya esto es un problema de médula ósea. Ni hablar ahí, pues, ¿no? El paciente va a necesitar biopsia, estudio de médula ósea. Entonces, importante, miren el hemograma, ¿no? En un paciente con trombocitopenia. Si está normal la hemoglobina y los leucocitos, generalmente son, ¿no? Fármacos, infecciones, ¿no? Y mirando siempre el frotis de sangre periférica, que no esté anormal. Si está esquizocito, ya tenemos el diagnóstico. Es una anemia hemolítica microangiopática o una trombocitopenia microangiopática, el PTT. Acá había puesto PPT, es púrpura trombocitopénica trombótica. Muy bien. Entonces aquí hablamos ya de dos enfermedades, vamos a ver de las trombocitopenias, ¿no? Bastante importantes, ¿no? La llamada, anteriormente se llamaba púrpura trombocitopénica inmune, ahora se conoce como trombocitopenia inmune. Este es el nuevo nombre. Pero como todo el mundo sigue diciendo PTI, entonces ha quedado el término todavía como válido, ¿no? El famoso PTI. ¿Qué tiene tu paciente? PTI. Ah, un PTI, sí. ¿Y cuántas de plaquetas? 30.000, 40.000. Entonces, esta enfermedad es una trombocitopenia por destrucción, ¿no? O sea, se destruyen las plaquetas. ¿Pero por qué? Porque se han formado anticuerpos, pues, contra las plaquetitas. Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos, esto es una membrana de un vaso sanguíneo,
¿ya? Entonces, miren, estos son el endotelio está aquí, ¿no? Este es un vaso sanguíneo, vamos a poner un poquito más grande, ahí está un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, el vaso sanguíneo, cuando se expone el colágeno, por alguna razón, se expone el colágeno, entonces ahí está el factor de von Willebrand, que une a la plaqueta con el vaso sanguíneo, con el colágeno del vaso sanguíneo, ¿no? Gracias a estas glucoproteínas que están en su superficie, llamadas glucoproteínas de adhesión, ¿no? La 1B y otras. Una vez que la plaqueta se ha adherido al colágeno, ¿no? A través del factor de von Willebrand, vienen otras plaquetas y se van a agregar ya con las plaquetas, se van agregando acá, se van agregando, gracias a otras glucoproteínas, las 2B y 3A, ¿de acuerdo? Entonces, estos anticuerpos se forman contra las glicoproteínas plaquetarias, 2B, ¿no? 2 y 1A, estas, aquí y acá. O sea, anticuerpos contra estas glucoproteínas que están en la superficie de las plaquetas. Entonces, una plaquetita con su anticuerpo ahí unida, ya, este se llama el complejo anticuerpo-plaqueta. Entonces, cuando pasa por el vaso, el macrófago viene y la va a destruir, ¿no es cierto? Viene el macrófago, este es el macrófago, y la engloba y la destruye, pues, ¿no? Eso ocurre en el vaso. Entonces, la consecuencia va a ser una trombocitopenia. Pero como es anticuerpos, entonces estos anticuerpos van a dar una reacción llamada test de Coombs positivo, ¿no? El test de Coombs positivo. Porque el test de Coombs lo que detecta son anticuerpos, autoanticuerpos contra esas plaquetas. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay una clasificación de PTI que antes los docentes anteriores también les gustaba ponerlos en el examen. Ya yo lo encontré ahí en los exámenes anteriores. Yo no lo pongo, pero no ese que lo saquen a veces del banco y pongan, pues, ¿no? Sobre todo esta, la crónica. Esta revisen bien, ¿no? La crónica. ¿Cuándo es una PTI crónica? Bien. Entonces, la trombocitopenia ya, pues, le decimos, como cualquier trombocitopenia se expresa, pues, con sangrado mucocutáneo en general, ¿no? Petequias, equimosis, ¿no? Gingivorragia. Aquí no hay esplenomegalia, ¿ya? No tiene nada que ver aquí el vaso, porque la destrucción es periférica, ¿no? Y puede durar años, puede hacerse crónica, ¿ya? Sobre todo en el adulto. En el adulto puede hacerse crónica. En los niños, generalmente, miren, en los niños, es secundaria a un virus, a una exposición viral, respiratorio digestivo, rinovirus, influenza, etcétera, ¿no? Y es benigno, ¿ah? Es benigna, rápidamente es autolimitada la enfermedad. Se entra en trombocitopenia, desaparece, se cura el niño del virus y desaparece. No requiere tratamiento, nada. En cambio, en el adulto es diferente. En el adulto se puede hacer crónica, o sea, el adulto puede tener PTI toda su vida. Y así vienen al hospital, pacientes de 20 años, 40 años, y dicen, mi diagnóstico es PTI, ya ellos saben su diagnóstico. Ah, ya, entonces, ¿y por qué viene? Porque otra vez estoy sangrando las manchas, entonces PTI, ¿no? Crónico en el adulto. En el niño, autolimitado, benigno, solamente dura unos días, máximo semanas. Entonces hay que buscar causas también de esa trombocitopenia inmune. Si bien es cierto, no se conoce, no esa es la primaria, pero también hay otras enfermedades que pueden originar este tipo de autoinmunidad. Lupus, por ejemplo, ¿no? Un 5%. Primaria 80% por si acaso, o sea, 80%, el PTI 80% es primaria o idiopática. Ojo, idiopática, no se conoce la causa, pues. Pero un 20% por ahí sí se conoce la causa, es secundaria. ¿A cuál? A lupus, por ejemplo, fosfolipídico, antifosfolipídico, síndrome de Evans, hepatitis C, Helicobacter pylori, postvacunas, etcétera, infecciones, ¿no? Entonces, pero lo que debemos recordar es que el 80% de PTI no se conoce la causa. Sabemos que está disminuido, sabemos que el test de Coombs es positivo, ¿no? Si hacemos el estudio de médula ósea, hay hiperplasia, o sea que es aumento del número de los megacardiocitos, ¿no? Pero no se conoce la causa.
¿Ya? Estos son los hallazgos en laboratorio. Y el tratamiento va a depender del número de corte de plaquetas, ¿no? Siempre es 50.000, recuerden, 50.000. Si es menor de 50.000 y el paciente ya tiene sangrado, tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, doctor, ¿cómo trato? Mire, ya mi paciente tiene menos de 50.000 y tiene sangrado. Entonces, ¿cuál le doy? Ya, pues, si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, o sea, su presión arterial está normal, ¿no es cierto? Su frecuencia cardíaca está normal, su sistema neurológico está normal, entonces está estable, ¿no? Entonces le doy prednisona, le doy corticoide oral, prednisona, ¿no? 1 o 2 miligramos por kilo por día, ¿de acuerdo? Le doy hasta que aumenten las plaquetas. Pero si el paciente ya tiene compromiso hemodinámico, ojo, compromiso hemodinámico, o sea, presión arterial disminuida, frecuencia cardíaca aumentada, signos de shock, está descompensado el paciente, está mal, soporoso, ¿no? Mucho cuidado. Entonces el paciente requiere urgentemente pulsos de metilprednisolona, o sea, le vamos a dar corticoide, pero ya no le damos en vía oral, ¿no? Le damos en forma endovenosa. 3 días le ponemos 1 gramo de metilprednisolona endovenoso por 3 días. Es una bomba, ¿no? Pues son los llamados pulsos de metilprednisolona. El paciente tiene que estar aislado, tenemos que desfocalizar al paciente, descartar infecciones, ¿no? Abscesos dentarios, tuberculosis, ¿no? Descartar hepatitis, y no lo matamos al paciente, si le ponemos metilprednisolona. Por eso es que muchos pacientes en el COVID murieron con este fármaco, porque en el COVID, como no había medicamento, empezaron dando ivermectina, ¿no? Todo ese tratamiento, dexametasona, por ahí algunos más avesados, metilprednisolona, porque decían, es una enfermedad inflamatoria, hay que desinflamar en el COVID, pero no desfocalizaba al paciente. Como en el COVID caían de todo, los pacientes, muchos que tenían COVID tenían abscesos dentarios, otros tenían tuberculosis, otros tenían hepatitis, otros tenían sepsis para alguna infección, y encima le metilprednisolona para el COVID, lo mataba a esta paciente. Y se morían, pues. Entonces, estos pacientes hay que desfocalizarlo, ¿no? Entonces, le ponemos esteroides principalmente, también se le pone plaquetas, porque están menos de 50.000, menos de 20.000 ya no hay que esperar, ¿no? O inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento, ¿ya? Metilprednisolona. Y si el paciente tiene más de 50.000 plaquetas, entonces ya ahí generalmente hay que observarlo más, pues, ¿no? Observar, o sea, pedir un control de plaquetas en mañana, en 2 días. Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, 60.000 plaquetas, ya no tiene sangrado, pero se va a operar, por ejemplo, ¿no? Entonces mejor le ponemos prednisona, ¿no? Le damos para que se pueda operar el paciente. Si está programada una cirugía, mejor subimos un poquito más las plaquetas, ¿no? O el paciente hipertenso, o sea, los que tienen factores de riesgo, ¿no? De hemorragia. Los hipertensos, los que usan, por ejemplo, otros medicamentos, los que tienen trauma cerebral, los que están programados para la cirugía, pero tienen más de 50.000, mejor le damos un poquito de corticoide. Hasta que mejoren las plaquetas, hasta 100.000, y ya el paciente se puede tratar, ¿no? Muy bien. Pero este es el básico cuando el paciente tiene manifestaciones hemorrágicas. Entonces, ¿cuál usamos? De elección, la metilprednisolona. Ya les había dicho, 1 gramo por día, por generalmente 3 días. Los llamados pulsos de corticoide, ¿no? O pulsos de metilprednisolona. Ustedes han escuchado este término, dicen, púlsalo al paciente, lo vamos a pulsar con metilprednisolona. ¿Y por qué usamos este fármaco? Además de su fácil administración, este es el que más dura, pues en un año. O sea, tiene efecto de duración de un año, a diferencia de los demás corticoides que duran 6 meses su tratamiento, ¿no? Este es el que dura más, 12 meses. Muy bien. La otra enfermedad es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Miren, como su nombre dice, bueno, púrpura porque el paciente tiene signos de manchas, ¿no? Tiene manchas en la piel, se llama púrpura. Pero es una púrpura no palpable. Diagnóstico diferencial. Púrpura palpable es vasculitis de pequeños vasos. Y púrpura no palpable es PTT. Miren, solamente usted pasa la mano por encima del paciente que tiene una mancha o tiene pequeñas manchitas en la piel, y lo tocan, lo sienten un poquito elevado, es el púrpura palpable, vasculitis.
No se palpa, solamente es una manchita, PTT, clínicamente, ¿ah? Entonces, este paciente con PTT es una, la púrpura es no palpable, manchas, trombocitopénica porque están disminuidas las plaquetas, y trombótica porque forma trombos. ¿Trombos de qué? De plaquetas. Se acumulan las plaquetas. Por eso que esta es una enfermedad por consumo. Se consumen las plaquetas. En los vasos sanguíneos. Y no es autoinmune, no es por anticuerpos. Más frecuente en 20 a 50 años, con una mortalidad alta, miren la mortalidad, ¿eh? Mortalidad alta. Y es muchas veces difícil de diagnosticarla rápidamente. Eso es lo malo, pues, porque el paciente empeora rápidamente y ya no se puede a veces hacer mucho, ¿no? Y eso nadie lo va a entender, solamente los médicos nada más. En raza negra, obesos, sepsis, eclampsia, en estos pacientes puede presentarse con más severidad. Y la famosa pentada, que ya vamos a detallar un poquito más, ¿no? Anemia hemolítica, anormalidades neurológicas, renales, fiebre, trombocitopenia. Y, ojo, este detalle importantísimo, en un estudio de sangre periférica o lámina tiene que haber los esquistocitos, ya, esos glóbulos rojos anormales. Ahí vamos a ver ya, así. Entonces, ¿cómo es que se forman, no? Miren, bueno, estos esquemas de repente no son muy claros, son esquemas, pero aquí tenemos el endotelio. Este es el endotelio, está el endotelio, y acá están las plaquetitas, los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se requiere la coagulación primaria, ¿no? La, entonces, las plaquetas se van a unir a este factor de von Willebrand, que es el puente entre el endotelio y las plaquetas. Entonces, las plaquetitas vienen acá y se adhieren y se agregan, ¿no? Formando un taponcito, cuando hay sangrado. Después viene esta enzima de corte, la Adams 13, la del caso clínico, y corta, ¿no? Como una tijerita, una vez que ya cumplió su función, corta, ¿tá? Y se libera, y esto después ya los macrófagos se encargan de eliminarla, ¿no? Pero en la enfermedad del PTT, ¿qué pasa? ¿No? Acá está el Adams 13, se generan anticuerpos contra esta proteína. Esta es una proteína de corte, ya es una proteasa, o una enzima, ¿no? Una proteasa de corte. Entonces vienen anticuerpos y la destruyen, la inactivan prácticamente, la inactivan. Entonces, el Adams 13 inactivado no puede cortar el factor de von Willebrand. Y como no lo puede cortar, vienen las plaquetas, miren, acá están las plaquetas en color oscuro, plomito, y se adhieren, se adhieren, se adhieren, formando un trombo. Si este trombo ocurre dentro de un vaso sanguíneo, acá está, ¿ve? Este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Ahí está un vaso sanguíneo. Este trombo, acá está el trombo de plaquetas, ocluye la luz, ya disminuye la luz del vaso. Entonces, cuando ocluye, ¿qué origina? Isquemia, pues, ¿no? Un trombo origina isquemia. Así como un trombo de glóbulos rojos origina una isquemia cerebral, aquí también hay isquemia originada por las plaquetas, una isquemia. Y cuando los glóbulos rojos pasan por ahí, chocan con estos trombos de plaquetas y se destruyen los glóbulos rojos, se lisan. Entonces, además de que hay consumo de plaquetas, los glóbulos rojos se destruyen, por eso explica la anemia hemolítica, porque hay hemólisis de glóbulos rojos y hay consumo de plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, hay trombocitopenia por consumo y hay anemia por hemólisis dentro del vaso sanguíneo y se origina isquemia. ¿Ya? Esa es la fisiopatología. Entonces, se forman anticuerpos que inhiben la actividad de la proteína de corte, de la Adams 13, de esa proteína que aparece en Pacman, a esa la inhiben. Entonces, esa ya no corta el factor de von Willebrand, que es como un puente, ya no lo corta ya no puede cortarlo, ¿no? Entonces se forman multímeros. Multímeros significa que se forman aquí plaquetas, 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 cualquier cantidad de plaquetas formando trombos. Ya, se forman trombos. Estos trombos originan hemólisis de los glóbulos rojos por un efecto mecánico
Eso explica la anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Y ese glóbulo rojo es el esquistocito, la que se ve en la lámina periférica. Desde Coombs negativo porque no es autoanticuerpo. Este anticuerpo que se forma aquí es para el factor de von Willebrand. No es para las plaquetas, por si acaso. Por eso el test de Coombs es negativo. No se vayan a confundir, porque dice, pero hay anticuerpos, entonces test de Coombs positivo. No, el test de Coombs es negativo, porque el test de Coombs mide anticuerpos, pero contra las plaquetas, no contra la enzima. Muy bien. Entonces, eso explica pues los síntomas, ¿no? De enfermedad, como hay isquemia principalmente, entonces eso va a originar la isquemia, cefalea, puede llegar al coma, convulsiones. Esto origina a nivel de los riñones una falla renal leve y fiebre, ¿no es cierto? Entonces tenemos la péntada, ¿no? La péntada de Evans, como le llaman. Anemia hemolítica, ojo, anemia hemolítica, plaquetopenia, alteración neurológica, falla renal, leve a moderada y fiebre es el quinto, ¿no? Y aquí está esa figurita para que se la aprendan, ¿no? Pues a veces con figuritas se aprende más. Ojo, la alteración renal, a diferencia del síndrome urémico hemolítico, o el famoso SHU en niños, en el SHU la falla renal, en el SHU es severa, por si acaso. Es lo que caracteriza del SHU, del síndrome urémico hemolítico en niños. ¿Ya? En cambio, en el PTT, la falla renal o es leve o moderada, no es severa. En el SHU sí. Porque el SHU es lo mismo que el PTT, sino que ocurre en niños. En adultos, ¿no? Esta microangiopatía se llama PTT y en el niño es el SHU. Muy bien. Ahí igual se expresa como equimosis, petequias. Ahí tenemos un glóbulo, ahí está, un glóbulo rojo roto. Miren, este es un esquistocito. Acá tenemos otro esquistocito. Por acá tenemos otro esquistocito. Ahí hay esquistocitos, miren, glóbulo roto. Acá hay otro esquistocito. Acá hay otro esquistocito. Bastante esquistocito. ¿Ya? Entonces, estos esquistocitos es signo de microangiopatía. Pregunta de examen, ¿ah? Se vaya a confundir. Microangiopatía. Indica hemólisis, ¿no es cierto? Y en el PTT, las plaquetas disminuyen, pues muy bien. Puede esto ocurrir también sangrado en el cerebro, ¿ya? Esas complicaciones serias tiene esta enfermedad, porque, por eso es que es mortal. Y bueno, el diagnóstico se hace pues con la péntada de Evans, midiendo la actividad de la enzima que está disminuida. La enzima, la actividad está disminuida por la presencia de anticuerpos, pues los anticuerpos inhiben a la enzima, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos que la enzima está inhibida? Porque su actividad está disminuida. La actividad enzimática está disminuida por estos anticuerpos. El tratamiento, ¿no? Además de corticoides, de fármacos biológicos, anticuerpos monoclonales o anticuerpos contra el factor, contra los anticuerpos que inhiben la enzima, y de las plaquetas, el de elección, pregunta de examen, plasmaféresis con recambio plasmático, urgente, plasmaféresis con recambio plasmático, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar del plasma, ¿no? El plasma con factor de von Willebrand que no está cortado, para reponer la enzima normal, para eliminar anticuerpos, ¿no? Y esto se realiza diariamente hasta recuperar al paciente. Este es el tratamiento de elección por si acaso, ¿ah? No voy a poner metilprednisolona, si yo le pongo, ¿no? Transfusión de plaquetas, son tratamientos adicionales, sí, pero este es el tratamiento de elección, este de acá, el que está en negrito. Bien. Entonces ahora pasamos al segundo tema, que es ya cortito, mujer de 55 años que tiene cefalea, ¿ya? Está con los pies y manos rojos, hinchados y adoloridos, y hay una pérdida de fuerza en el hemiscuerpo derecho que duró 6 horas, o sea, menos de 24 horas tiene un accidente isquémico transitorio, un AIT, o TIA, como lo llaman, ¿no? Lo llaman TIA. Se recuperó rápidamente de la pérdida de fuerza.
niega enfermedades. Cuando le examinamos, ahí tiene las manos y pies roncundos, hinchados, dolorosos al tacto, hay equimosis, no se evidencia signos neurológicos de miparesia porque se recuperó a las 6 horas. Y en la analítica, los leucocitos ligeramente aumentados, hemoglobina bien, pero las plaquetas están en un valor muy elevado, 1.870.000. Yo sé que las plaquetas son entre 150.000 a 450.000. Este paciente tiene 1.800.000, casi 2 millones de plaquetas. ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron tantas plaquetas? Tiempo de sangría, 5 minutos normal. Una ecografía revela esplenomegalia, ¿no? Y cuando le hacen biopsia de médula ósea, hay hiperplasia e hipertrofia, no solamente aumento, sino también los megacariocitos, de ser así, están así grandotes, y en cantidad, en números, hiperplasia e hipertrofia de megacariocitos. ¿Ya? Entonces ha crecido más rápido. Y este gen JAK, que ya les había hablado del gen JAK, el receptor de la trombopoyetina, está mutado, tiene una mutación. Entonces pregunta aquí, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Policitemia vera, bueno, esto es aumento de glóbulos rojos. Aquí estamos hablando de aumento de plaquetas. La hemoglobina está bien, por lo tanto no es policitemia vera. La policitemia vera es aumento de la hemoglobina, ¿no es cierto? Del hematocrito por aumento de la masa de glóbulos rojos. No es esto. Leucemia, ya les he dicho, leucemia tenemos que tener blastos y aumento más de 20.000 leucocitos. Ahí los leucocitos están en 11.000. Así que no es leucemia. Y trombosis venosa periférica. Bueno, pues claro, porque tiene los pies hinchados, pero generalmente la trombosis venosa periférica es un lado nada más, pues, ¿no? Un lado de la pierna, ¿no es cierto? La otra piernita está normal, una es la que se hincha. Esta, trombosis venosa periférica. Entonces no es este tampoco. La única que es trombocitosis esencial. Ya vamos a ver por qué se llama esencial. ¿Ya? Entonces, la trombocitosis es aumento del número de plaquetas y esencial es porque el problema es en médula ósea. ¿Ya? Y estas enfermedades dan este tipo de, así, sintomatología bastante florida, ¿no? Florida significa bastante, ¿no? Cefalea, alteraciones hematológicas, etcétera. Y recordarles que la trombocitosis esencial es parte de este complejo llamado síndromes mieloproliferativos crónicos, que incluye leucemia mieloide crónica, policitemia vera y mielofibrosis primaria, además de trombocitosis esencial. Aquí está lo que aumenta en cada enfermedad. En la leucemia mieloide crónica, cantidad de neutrófilos, de neutrófilos. Ya vamos a ver la leucemia ya. Lo que predomina es la neutrofilia, pero en exceso. En la polisemia vera, cantidad de glóbulos rojos. En la trombocitosis, cantidad de plaquetas. Y en la mielofibrosis, cantidad de fibrosis. Todos estos son leucemias, por si acaso, son tipos de leucemias crónicas. Ya lo vamos a ver la otra semana. Bien. Otro casito, paciente con mujer con sepsis, ojo, sepsis, está séptica la mujer, en tratamiento con este medicamento llamado carbapenem, y en el hemograma tiene 11.000 leucocitos, un signo de sepsis, ¿ya? Un signo de sepsis mayor de 10.000, ¿no? Con 6% de bastonados, otro signo de sepsis, mayor de 5% de bastonados, sepsis, hemoglobina normal, y las plaquetas también están aumentadas, 800.000, ¿no? Les dije 150.000 a 450.000, tiene aumento de plaquetas. Entonces también tenemos una paciente con trombocitosis, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, ¿será la primaria o la secundaria? La primaria es la esencial, que les había dicho el problema es en médula ósea, y la secundaria es periférica. ¿Cuál es la medida terapéutica? Ojo, pregunta aquí, medida terapéutica a adoptar en relación al aumento de plaquetas. O sea, tengo mi paciente séptico, pero que también tiene plaquetas altas. ¿Qué hago? En otras palabras, ¿no? ¿Qué haces con esas plaquetas? ¿Le das pulsos de corticoide? ¿Le haces estudios de sangre periférica? ¿Estudio de médula ósea? ¿Plasmaféresis? ¿O no hago nada? Entonces ya vamos a ver en la clase que esta elevación de plaquetas, y hoy día la hemos visto en la práctica con el grupo que ha rotado hoy día, una señora que tenía 550.000 plaquetas. Y les dije, este es lo más frecuente, la trombocitosis secundaria o periférica.
secundaria. ¿Secundaria a qué? A infecciones generalmente. Entonces no tenemos por qué ponerle pulsos, los pulsos lo vamos a empeorar a este paciente. Está séptica, le vamos a poner corticoides, lo mato, pues, ¿no? Frotis sangre periférica, bueno, primero sé que está séptica, no tenemos por qué hacer esto, no me sirve de nada, ¿no? Es decir, siempre y cuando esté pensando en que la causa sea primaria. Médula ósea, menos, pues, ¿no? Si no pienso en primaria, no tengo por qué hacer ni frotis ni médula. Plasmaferis, un recambio de plasma, tampoco. No hay que remover anticuerpos, nada. No requiere tratamiento, excelente. Las plaquetas, ¿ah? Las plaquetas aumentadas no requieren tratamiento, esa es la respuesta. O sea, sigo tratando la sepsis. Después de unos 2, 3, 4 días, el paciente le pide un recuento de plaquetas y de repente ya no está en 800, ya está en 400.000. ¿Qué es lo que suele suceder? Se normaliza. Entonces, esta es una trombocitopenia secundaria. Del caso anterior, esta es primaria. Esta sí requiere estudio, requiere tratamiento. Esta no. ¿De acuerdo? Y esa es la clase pequeña con esto ya vamos a terminar. Trombocitosis, cuando la elevación es mayor a 450.000, es menos común que la trombocitopenia. Claro, la trombocitosis por general es menos común que la trombocitopenia, ¿no? Más vemos trombocitopenia que trombocitosis. Y la primaria, porque hay una clasificación, la primaria es por enfermedad de médula ósea. Y generalmente la trombocitosis primaria, llamada trombocitosis esencial o primaria, es parte de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Estas son las siglas. Síndrome mieloproliferativo crónico. Y la trombocitosis secundaria o reactiva, este es lo más frecuente. 80% de los casos son reactivos secundarios a infecciones, quemaduras, cirugías, ¿no? Es lo que vemos más en la práctica clínica diaria, ¿no? El 20% es primaria, no vemos mucho eso, pero lo más frecuente es la trombocitosis, o sea, la elevación de las plaquetas secundaria a una enfermedad, ¿no? Cirugía, infecciones, etcétera, ¿no? Otras causas. Ya vamos a ver. La primaria entonces es la que es de médula ósea, ¿de acuerdo? Ya les he dicho parte de los llamados síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Síndromes mieloproliferativos crónicos. Ese grupo que tiene leucemia, policitemia, mielofibrosis, la trombocitosis es parte de ella, ¿no? O sea, es una neoplasia, es un tipo de leucemia, ¿ya? Aquí predomina, o sea, todas las células aumentan en esta enfermedad, en la médula ósea, pero la que predomina son las plaquetas. También está aumentada muchas veces los glóbulos rojos, también está aumentado los leucocitos, hay un poco de fibrosis, pero lo que predomina es el aumento de la serie megacariocítica plaquetaria, eso es lo que predomina, ¿ya? Y esta enfermedad generalmente es por una mutación de este receptor que les había dicho, ¿no? En la membrana de la célula está el receptor de la trombopoyetina, ¿cierto? Y aquí hay una partecita de este receptor, es el llamado JAK, ¿no? Y este JAK está mutado. Hay una mutación de un aminoácido, la valina, sustituye a la alanina, ¿no? La valina sustituye a la fenilalanina y basta que haya sustitución de un aminoácido por otro, este ya es mutado, ¿no? Es un receptor, parte del receptor ya mutado. Entonces, por eso que en estos pacientes, en el 60% de los casos, tienen presencia del gen JAK2, que es el gen JAK mutado. Ya, pero eso ya son estudios citogenéticos, pues, ¿no? Y las manifestaciones clínicas son similares a la policitemia vera, ¿no? No sé con quién van a llevar esta clase, antes la llevaban conmigo, pero policitemia vera da los mismos signos que la este, trombocitosis. ¿De acuerdo? Este cuadrito es para que revisen nada más, miren, la policitemia vera, aumento de glóbulos rojos y disminución de eritropoyetina. Trombocitosis esencial, la enfermedad que estamos viendo ahorita, aumento de plaquetas. ¿Ya? La mielofibrosis, fibrosis, y la leucemia amiloide crónica, aumento de neutrófilos. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? Porque son síndromes mieloproliferativos crónicos. Todas derivan del progenitor mieloide común, ¿ya? Por eso, todas derivan de este mismo progenitor. Por eso son comunes, ¿no? Por eso se llama
progenitor mieloide, proliferativo porque crecen, aumentan las células, y crónicos porque son formas maduras, casi maduras, ¿no? Entonces, y otra cosa importante que estas enfermedades tienen en común, la esplenomegalia, mire, ahí está la esplenomegalia. Ya, todas estas enfermedades tienen dentro de los rasgos físicos la esplenomegalia, algunas más que otras, que tienen esplenomegalia, por si acaso. La trombocitosis también, ¿no? En menor grado, pero, pero hay pacientes que tienen esplenomegalia. Entonces, la trombocitosis les había dicho que era la mutación, ¿no? Del gen JAK. El gen JAK está mutado, se cambia esta, ¿no? La valina por fenilalanina, se reemplaza este aminoácido por esto en esta posición, 617, por eso que es el gen JAK 6, B617F, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está mutado, este gen ya no requiere de trombopoyetina, miren. Normalmente, el receptor de la trombopoyetina requiere, pues, de la trombopoyetina, ¿no? Para que funcione adecuadamente. Pero en la enfermedad de trombocitosis primaria o esencial, ya no requiere, ¿no? Está mutado el gen. Ya no requiere trombopoyetina. O sea, no tiene nada que hacer aquí la trombopoyetina. Pero estas partes internas están alteradas, están mutadas y se autofosforilan solitas, solas se activan, mejor dicho. Entonces, como solas se activan, ya no hay quien las controle y por eso es que las plaquetas crecen demasiado. Así. Acá, una vez que las plaquetas ya han crecido un número suficiente para el cuerpo, la trombopoyetina se libera y deja de producir plaquetas. En cambio, aquí no. Aquí el crecimiento es constante. ¿Ya? Siempre se están formando plaquetas, por eso que el paciente tiene cantidad de plaquetas, porque este gen mutado ya no requiere de trombopoyetina. Esto se conoce como activación constitutiva, no requiere, solito se granulea, solito se, se dispara, ¿no? Se autofosforila y se forman más plaquetas. En un estudio de médula ósea, así se ve, cantidad de plaquetas. Eso se conoce como hiperplasia megacariocítica, ¿no? Y es un criterio diagnóstico. 50% de pacientes están asintomáticos y como la cantidad de plaquetas es demasiado, lo que va a producir son trombos en las arterias o trombos en las venas. Cualquier arteria puede trombosarse, puede producir accidente isquémico transitorio, cefalea, migraña, parestesias. Si es en las manos y pies, dolor intenso con la coloración rojiza. Los trombos en las venas puede producir también hinchazón, dolor, ¿no? Y si ocurre en la vena hepática, produce esta enfermedad muy grave llamada el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? En la vena hepática, ¿no? En la vena hepática hay un trombo adentro y produce esta enfermedad que puede ser mortal, ¿ah? El síndrome de Budd-Chiari. Muy bien. Entonces, así igual, la polistemia vera tiene la misma sintomatología que la trombocitosis esencial, por si acaso. Eritromelalgia son manos rojizas, doloridas, hinchadas, dolorosas. No puede haber isquemia, miren, isquemia, y también esto se puede necrosar incluso. Isquemia y necrosis alrededor. Eso pues es peligroso, ¿no? Los criterios de trombocitosis, estos son de la OMS del año 2017, los últimos criterios, dicen que para diagnosticar trombocitosis esencial, tiene que ver, bueno, primero, plaquetas elevadas. ¿Ya? Si haces una biopsia de médula ósea, hay predominio de megacariocitos maduros, por eso que es crónica y de gran tamaño, ¿no es cierto? Y eso es lo que predomina. Y que no haya otras causas, ¿no? Otras enfermedades como polistemia vera, mielofibrosis, mielodisplasia, o sea, otra enfermedad que explica, ¿no? No tiene que haber evidencia de eso. El gen JAK también es otro criterio mayor, presencia del gen JAK, pero recuerden que está en el 50 a 60% de pacientes, no en todos, pero es un criterio también, ¿no? Y en criterios menores, presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombosis recta. O sea, que no haya una causa secundaria, quiere decir, ¿no? Que no haya una causa secundaria de trombocitosis. O sea, que no sea la otra forma, que es la reactiva, que es la más frecuente como causa de elevación de las plaquetas, ¿no? Eso tiene que descartarse primero, una causa secundaria. Bien, entonces lamentablemente esta enfermedad no tiene un tratamiento eficaz, ¿ya? Como es una enfermedad, es un síndrome mieloproliferativo crónico, la leucemia, la policitemia, estas enfermedades casi no se curan, pues, ¿no? Solo se controlan nada más, solo se controlan, no se curan, ¿ya? Entonces,
y bueno, tienen un curso pues benigno hasta cierto punto, ¿no? Entonces hay pacientes asintomáticos y no requieren tratamiento, y los sintomáticos, aquí el objetivo es reducir el número de plaquetas, ¿no? Entonces se han intentado varios tratamientos, ¿no? Trombocitoféresis, fármacos como salicilatos, hidroxiurea, algunos, ¿no? Entonces, fármacos, interferón, alfa, etcétera, pero no son eficaces, son ineficaces, tienen baja eficacia. Más bien estos fármacos pueden originar una transformación leucémica, o sea, esta enfermedad se puede transformar en leucemia. Entonces, generalmente no hay tratamiento, pero lamentablemente los pacientes pueden morir, ¿no? Pero bueno, así es. Y con esto terminamos la trombocitosis secundaria, que es lo más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, elevación de plaquetas es lo más frecuente que sea secundario, ¿no? A una hemorragia, una infección, esto es lo que más vemos después de una cirugía, enfermedades del colágeno, ¿no es cierto? Enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias, ferropenia, quemaduras graves, miren, después de una operación del vaso, ¿no? Por redistribución. Entonces, todas estas enfermedades originan trombocitosis secundaria, ¿no? Por su nombre dice secundaria A, es asintomática y no requiere tratamiento. No requiere tratamiento. Lo que se trata es la enfermedad de base. Yo tengo un paciente con infección, entonces trato la infección y las plaquetas solitas van a mejorar, van a disminuir. ¿Ya? Entonces, esto es lo más frecuente que vemos. 80-90% de los casos de trombocitosis es secundaria y solamente un 20, un 10 a 20% es trombocitosis primaria, esencial o primaria de la médula ósea. Felizmente, ¿no? Ya esto no es enfermedad. Esto es enfermedad. Muy bien. Entonces, con eso, chicos, entonces hemos terminado todo lo que concierne a plaquetas. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Ha estado claro?